Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Nuevamente aquí en FM Amadeus 91.1, estamos sí en nuestro programa 53, como al doctor Griffi le gusta que yo enuncie cada vez que presentamos el programa, y precisamente festejando nuestro primer año en el aire de FM Amadeus. Este programa cumple hoy un año de su existencia, del nuevo ciclo. Bueno, este es el feliz cumpleaños en FM Amadeus. Por supuesto tiene unas características muy singulares. Es así, un año en el aire de Amadeus, y hoy en el piso de Amadeus, para iniciar el programa de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, los compañeros que están presentes son dos, junto conmigo, por supuesto, el doctor Gustavo Griffi a mi derecha, el doctor Héctor Bergman a mi izquierda. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, ¿Cómo te Gustavo? va? ¿Cómo les va a todos? Muchachos, un gusto compartir en esta fecha, con este aniversario. Feliz de participar y de acompañarlos. Y como siempre, saludando a nuestros dos otros compañeros integrantes del foro, tanto para el amigo Sebastián Areitio como para el doctor Hugo Milione. Un gran abrazo, nuestro cordial saludo y además nuestro deseo de felicidades también para ellos, integrantes de nuestro foro. Muy bien, le agradecemos a Ricardo Piñero en los controles esta presentación por nuestro primer año aquí en el aire de FM Amadeus 91.1. Y si les parece, pasamos entonces, previo a todo, a darles a ustedes, a toda la audiencia, las formas de contacto con el programa y con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Bueno, muy bien. Ahí recordamos entonces nuestra página web www.forodeabogadosph.com.ar. Recordemos también nuestro mail forodeabogadosph@gmail.com, en Facebook Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, en Twitter y en Instagram @forodeabogadosph. También vamos a recordar los medios de contacto, las líneas directas acá a la radio, por cualquier mensaje o consulta que nos quieran dejar, el 4300-0114 y el 50-31-9801. Y vamos a agregar por último el WhatsApp. Si quieren efectuarnos alguna consulta para que contestemos, 11 23 95 1992. 11 23 95 1992. Muy bien, 19:04, una tarde bastante agradable en Buenos Aires, en este otoño apacible que estamos transitando, 17 grados 8. También nos pueden escuchar, no solamente por el dial, sino por www.radioamadeus.com.ar, por la aplicación de Amadeus, que la bajan de las tiendas de aplicaciones en los celulares. Y también los van a poder ver, no solamente escuchar, ver también a través de nuestro canal de YouTube, el del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. A partir de mañana seguramente ya estará el programa colgado. Muy bien, dicho lo cual, creo que no falta nada para esta presentación y este festejo de
del primer año del programa, que por supuesto hacemos extensivo a todos los amigos de la radio y especialmente a la audiencia que hace posible que estemos aquí ya desde hace un año. Vamos a lo nuestro. El tema central en segunda convocatoria. Bueno, un tema que resulta interesante, no tan habitual en la propiedad horizontal, pero que muchas veces se da. Y está relacionado con la cuestión de la conversión del carácter de cosas comunes y privativas dentro del marco de la propiedad horizontal, así como también la otra opción, convertir cosas privativas en comunes. Yo creo que, Jorge, que se da bastante. Lo que pasa es que se da en situaciones de hecho. Ajá. Quizás lo que no se da es en un planteo formal, un requerimiento formal ante el consorcio, pero son muchas las situaciones y quejas que habitualmente reciben los administradores sobre, de alguna manera, ocupación de partes comunes en algunos consorcios, pasillos de acceso a unidades que, bueno, que son tomados por algún propietario de alguna unidad. Tenemos también el tema, podríamos llegar a considerar quizás del cerramiento en balcones, construcciones en terrazas, así que yo diría que no es algo tan poco propenso, sino todo lo contrario. Personalmente creo que lo que origina algún tipo de confusión es la terminología utilizada por los legisladores al sancionar los artículos. Hay una palabrita que seguramente va a surgir en el diálogo entre nosotros cuando un artículo, que es el 2041, habla de las cosas y partes necesariamente comunes. Y esto a mí me hace pensar que más que necesariamente, algunas son indispensables. No sé si necesariamente. Es un término, lo pongo a consideración de ustedes para charlarlo. Esto genera alguna confusión y me parece que terminológicamente puede ser interpretado de una manera o de otra. Es decir, uno puede decir, algo es necesariamente común por funcionalidad, pero a lo mejor jurídicamente, con la terminología nuestra y aquella materia que nos ocupa, la realidad jurídica es otra. Y ya no implica que necesariamente sea el mismo criterio que empleamos usualmente. Esto permitiría, porque si nosotros decimos son necesariamente comunes, yo estoy diciendo que eso no podría interpretarse sea de otra manera. ¿Soy claro en lo del concepto? Claro. Me parece que la cuestión pasa... Yo creo, doctor Resque Pizarro, que el doctor Breckman, antes de empezar el partido, ya puso la pelota en el punto del penal. Ahí está. Más o menos, diría yo, ¿no? Tenía que aparecer el fútbol, Resque, bueno, por favor. pero Usted como imparcial... Yo puedo hablar tranquilo. No, él puede hablar, yo me tengo que callar. A ver, volvamos. Sí. Creo que está bien la disquisición que hace Héctor en cuanto a esa cuestión de la terminología. Igual, a ver... Porque, perdóname, sí. Gustavo, en vez de hablar de necesarias, deberíamos hablar de indispensables. Ahí. Sí, pero yo sabés qué interpretación le doy, que si eso existe en un consorcio, necesariamente tiene que ser común. A ver. Es decir, si eventualmente... Por supuesto que va de suyo que debe tener cañerías, etcétera, etcétera. Pero si todo esto existe en un consorcio, necesariamente es común. Es decir, no lo considero, es decir, no entiendo que esa palabra esté tan mal empleada o sea tan dudosa. ¿Puedo hacer una aparentemente pregunta? se Me gustaría plantea, ¿no? hacerte una pregunta, Gustavo. Gustavo, por favor. Te invito a pensar esto. Entiendo lo que vos decís, pero cuando ese espacio puede ser afectado a una sola unidad y ya no es necesariamente común, porque vos partís de la base de decir eso tiene que ser común. Yo si no te entendí mal, Gustavo, Sí, si correcto. vos decís eso, cuando hay un espacio en un edificio, pongo en un edificio, asignado a la propiedad horizontal, te hago la pregunta, cuando es solamente útil a un solo fin y a una sola unidad, a un solo propietario. Tengo varios ejemplos para darte. Yo conocí, lo tuve en un tema, una piecita que estaba en la
terraza, es decir, había un espacio en la anteterraza y alguien dijo, y esta mesita no le sirve para nadie, no le sirve a nadie, pero sin embargo a un propietario le servía para un tipo de estructura, dice, a mí me lo dijo, me lo planteó, a mí me sirve para hacer ahí una bibliotequita con un escritorito y poder estar tranquilo, no tengo el espacio en mi unidad y eso me sirve. ¿Hay algún problema? A vos te pregunto, cuando es solamente para una unidad. Bueno, a ver, el tema de las terrazas, es un ejemplo, obvio, el ¿no? tema de las terrazas me parece que es un tema aparte, ¿no? Porque es un tema, digamos, yo diría especial en cuanto quizás al destino y al uso, y sabemos que puede ser común de uso exclusivo, entonces me parece que es un tema bastante particular. Ahora, digamos, vos podés tener muchos ejemplos de bienes necesariamente comunes que aproveche un propietario y no por eso dejan de ser comunes. No, pero si vos pero son convertibles. A ver, y acá no, interpretación. porque yo tengo las cañerías, por ejemplo. No, yo no estoy hablando de lo que es. Bueno, pero estamos hablando. No, Héctor, perdón, esperá, Gustavo. estamos hablando de lo que está enunciado en el artículo, ¿sí? Entonces, si vos hablás de ascensores, si vos hablás de cañerías, no si tengo vos nada hablás, que discutir. por eso, no si hay hablás, nada para discutir. bueno, si hablás de muros exteriores, es decir, todo lo que está, o la mayoría de las cosas, quizá la excepción sea la que vos estás planteando, que merece otro tipo de análisis, porque también tendríamos que ver qué es lo que dice el reglamento, ¿sí? El reglamento pero de propiedad. eso está Esperá, claro. cuando hablamos de terraza, el resto de las cosas me parece que aunque sean de aprovechamiento de un solo propietario, siguen teniendo ese carácter de necesariamente Pero común. vos lo podés convertir. En cambio, si seguís... No lo podés convertir. No podrías... Lo que está dentro del 2041 no podés convertir. No lo podrías convertir. Ahora, yo te pregunto, la razonabilidad del término empleado. Si nosotros analizamos, nos quedamos meramente con lo que está escrito como definición, es un término. Por eso hablé que terminológicamente, por lo menos esas fueron mis expresiones, terminológicamente es una confusión generada por los legisladores, porque existe, esta es mi opinión, Gustavo, sabés que estoy hablando entre amigos y estamos analizando esto está racionalmente. Entonces, yo digo, ¿se podría pensar en que este término está mal empleado? Porque a mí me parece, y por eso hablé de la funcionalidad del espacio, recordá, creo que fui claro al respecto. Entonces yo me planteo que acá hay un deficiente uso terminológico que podría mejorarse, para decirlo de otro modo, y de alguna manera yo creo que habría que pensar que esto que parecería no dejar ningún resquicio, que es el necesariamente, para mí ya está cerrado, capítulo cerrado, se acabó. Y a mí me parece que es mejorable. Es una opinión nada más. ¿no? Es que es una opinión en no verdad que también es compartida por una parte de la doctrina. Sí, una parte importante. sí. Por Creo ejemplo, que la doctora Burfield de Wendy dice algo muy similar a lo que dijiste vos. Coinciden que las cosas comunes que están incluidas en el 2041 pueden dejar de ser comunes si solo son convenientes. Sí. Hay cuestiones que tienen que ver precisamente con la afectación quizás al uso exclusivo, manteniendo la comunidad de la parte, sector, bienes del consorcio, a una determinada unidad por la cual se puede acceder. Caso típico, patios solares, terrazas, etcétera. Así que me parece que no está muy errada la cuestión de que la terminología quizás lleva a la confusión. Y tendríamos que hablar en todo caso de la indispensabilidad en relación con lo que vos decías, Gustavo, el uso y el destino que le damos a esas partes. Pero bueno, a ver, vamos a ir, porque empezamos a hablar de esto. Por eso digo, por eso digo. Espere. Pusimos la audiencia del otro lado, excepto por supuesto los colegas, quizás los que están más experimentados en la cuestión, los administradores, entienden un poquito más de esto, pero los propietarios, los consorcistas... Tendríamos que ver primero qué es común y qué es privado. No, y tendríamos que ver qué es conversión, qué significa, con qué sentido, para qué se hace. Bueno, a ver, lo dejo ahora a ustedes, pero en 2 líneas, por favor. Gustavo, ¿Para qué convertimos? ¿Qué es líneas, conversión? si vos tenés prioridad. Bueno.
No, bueno, yo creo que primero tenemos que distinguir, es decir, caímos de lleno en la cuestión, pero bueno, tenemos que hablar de lo que son las partes comunes y las partes privativas, que era lo que hacía referencia. Eso nosotros los tenemos, las cosas comunes, dentro del artículo 2040, que dice son comunes a todas o algunas de las unidades funcionales las cosas y partes de uso común de ellas o indispensables para mantener su seguridad. Acá estaría quizás el término que ustedes estaban haciendo referencia, que es el tema de la indispensabilidad. Exactamente. Y después tenemos, es decir, lo trato de hacer cortito, sí, ¿no? Después lo explicaremos mejor. Después tenemos las partes necesariamente comunes que están en el 2041. En el 2042, cosas y partes comunes no indispensables, que yo entiendo que quizás ahí sí. Ahí no hay óbice ahí, para ahí no hay problema. Exactamente, ahí no hay que duda. son las que podían ser eventualmente convertibles. Y después tenemos en el 2043 las cosas y partes propias, ¿no? Dice, son necesariamente propias con respecto a la unidad funcional las cosas y partes comprendidas en el volumen limitado por sus estructuras divisorias. Los bueno, y hace todo un detalle, sí, ¿no? Correcto. El famoso ejemplo, bueno, del doctor Kipper, ¿no? Que uno es propietario únicamente nada más que el cubo de aire. El cubo de aire. Que todo lo demás de alguna manera forma parte de la estructura común en lo que hace a paredes, en lo que hace a piso, en lo que hace a techo. Y bueno, cuando hablamos de conversión, estamos hablando a través de, entiendo yo, de una resolución asamblearia con toda la logística legal necesaria de pasar una cosa común a privativa o pasar de una cosa privativa a cosa común. Bien, ¿y para eso qué mayoría se necesita? Y unanimidad. Unanimidad según Gustavo. ¿Vos coincidís? No sé, yo tengo mi duda. Muy certera, soy claro. Típica respuesta de hincha de Boca. No. Yo soy honesto. Se va a enojar la mitad más uno de la audiencia. La mitad más uno de la audiencia puede quedarse tranquila. Yo tengo mi idea que es, voy a diferenciar, voy a hacer una diferencia, perdón, no es claro el término diferenciar, está mal empleado, entre lo que es y lo que debería ser. Lo que debería ser, a mi juicio, es que en esos casos tendría que haber una flexibilidad. Yo sé que tu posición, Gustavo, está clara. En cuanto a la mayoría, a la unanimidad que requiere, conforme dijo Gustavo. Es cierto, en eso tiene razón. Pero tiene razón el cómo es. Hoy lo tenemos, cómo debería ser. Al doctor Resqui de árbitro. De árbitro. Menos mal que tenemos un hincha de Racing. Tratando yo dije parar. y aclaré cómo debería para mí ser. Entiendo que Gustavo tiene razón en cómo es. Eso no me cabe duda. Eso no está en discusión. Bueno, ahí ya me confundiste un poco, doctor. Pero bueno, me parece que la regla es la unanimidad. No, la regla es. Yo no tengo duda. Pero si vos me preguntás cómo debería ser para mí, no, porque hay situaciones, cuestiones patrimoniales de por medio. Sí, estamos de acuerdo en que, perdón, lo voy a precisar, es la unanimidad. Como yo creo que debería ser, para ser más preciso y puntual, es otro el criterio que yo aplicaría en función de determinadas ¿Y cuál sería el cuestiones. Criterio específicamente? Mira, es muy simple, es la funcionalidad y quién tiene un interés en determinada cuestión. ¿Y de qué mayoría hablarías en ese caso? No menos de 2/3, pero aclaremos. Eso es una no es una aclaración pretoriana de del doctor Bregman. Aclaremos algo importante. Y esto que quede claro. ¿Cómo es? No hay duda. Gustavo, no estoy discutiendo eso, está claro. Como yo creo que debería interpretarse, es distinto. Nada más, no hay otra. Bueno, no, yo no comparto. Sí, no tengo duda. No tengo duda que en este caso. Bueno, para el ius provivendi creo que. No comparto porque. Es la regla que rige. Sí. Hay que morigerar esa regla en las cuestiones que tienen que ver precisamente con la transformación de cosas comunes al uso exclusivo, es decir, comunes de uso exclusivo. Pero cuando la transformamos en privativas. Privativas no creo que, claro. que quepa demasiado duda, pero igualmente lo vamos a seguir analizando. Ahora, al revés, de las privativas a las comunes, ¿qué hacemos? ¿Puede el consorcio?
aceptar eso, decidir, mejor dicho, tomar esa determinación y que, por supuesto, con la anuencia del propietario, ¿no? Yo entiendo que legalmente sí, ahí si están tenés- todos de ahí acuerdo y vos también tenés tienen un la unanimidad, lo privilegio podrían que le das hacer. al consorcio. Precisamente Le me das parece- un me- privilegio al me- consorcio. Me Gustavo. parece que precisamente esta primacía que se le da a través del reconocimiento como persona jurídica, que si bien existía Sí, jurisprudencialmente sí. antes, pero ahora está plasmado Sí. en el texto legal, no cabe duda que el consorcio Podríamos pueda tener- adquirir Podría bienes. adquirir Pod- bienes, sí. Y bueno, eso- podríamos tener, por ejemplo, el caso que se subastara una unidad o un local sí, por el deuda de sí, expensas sí, y en que el ese caso, consorcio, sí. Sí, digamos, sí. pretendiera como acreedor, en parte Sí. de compensación de la deuda, incorporarlo a lo Aunque que no serían esté las partes establecido esta comunes. preferencia dentro del reglamento. Aunque no esté No, aunque estrafado. Hablamos Por de el propiedad solo horizontal hecho de ser- común. por- Hablamos por de el solo propiedad hecho de horizontal ser común. persona Sí, sí. En jurídica. especial Correcto. puede haber un derecho de preferencia, Correcto. pero en esta, digamos, los edificios que vemos en la ciudad de Buenos Aires, en las grandes ciudades Sí, del país, correcto. sí. Bárbaro. Correcto. Esa es la coincidencia. Muy bien. ¿Qué otra cosa podemos decir con respecto a esto? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué relación tenemos con el 2056, que es el que establece lo mínimo indispensable que debe fijar un reglamento de propiedad horizontal, el inciso K, que hay tanto El inciso hace acá ruido? tiene- A ver, espere tiene que su buscamos el memoria. inciso Bueno, K. a ver, vamos con el inciso K del 2056. Bueno, dice destino de las partes comunes. Destino bueno, de las pero partes precisamente, a ver, ¿qué es una de las obligaciones que debe determinar? Sí, el prácticamente, reglamento? todos los reglamentos lo establecen y la mayoría lo establece en el artículo 2. Ajá. Es decir, después de hacer la referencia inicial de la denominación del consorcio y después de referir cómo están constituidas las unidades funcionales, generalmente en todos los reglamentos se habla después de qué se considera común. Ujú. Muy bien. Doctor Breckman, ¿qué otra acotación le parece al respecto? Mirá, yo tengo en claro, yo, como ustedes me definen habitualmente, soy el que plantea innovaciones y plantea cuestiones que hacen a cómo se deberían replantear las normas. Yo personalmente creo que en el reglamento... Eso es derecho creativo, lo tuyo. No es derecho creativo, es reflexionar. Derecho imaginativo. Tampoco es imaginativo. O imaginario, pero no importa imaginario ni imaginativo. No, vos sabés que, bueno, ya que ustedes introducen la cuestión, yo voy a decir esto, que es lo que siempre sostengo. Nosotros tenemos una función que es no solamente llevar a cabo en los escritos, plasmar exactamente lo que una norma dice, sino imaginar y crear situaciones que puedan hacer variar el criterio de quienes juzgan. Por más que nosotros nos atemos a la letra estricta de lo que dice, por ejemplo, todos sabemos, durante muchos años los reglamentos de propiedad horizontal tenían determinadas características. Hoy ya se cambiaron. ¿Por qué? Porque el paso del tiempo va introduciendo nuevas figuras. Sí, Cuando yo digo, yo te diría contesté más que nada, honestamente, Héctor, Sí. con la vigencia del nuevo código, todos los reglamentos posteriores prácticamente lo que están haciendo es transcribir el articulado del código, que es por supuesto muy diferente Sí. a los reglamentos que agarrás de hace 50 o 60 años. No es por contradecirte, Gustavo, pero en esto tengo una idea yo al respecto a esto. Porque yo pienso siempre que antes del código, ya la ley 13.512, que era la que regía en la materia, había excepciones que fueron venciendo normas que traía, artículos que traía la ley. Y esto es lo que nosotros, como es mi idea, nadie se tiene por qué subir al mismo carrito, pero mi idea es que nosotros tenemos que imaginar, hace poco tuvimos una charla vos y yo en un lugar, en el cual yo planteé alguna cosa que era una innovación, algo distinto. ¿Por qué? Porque creo que las nuevas situaciones fácticas, por ejemplo, construcción, por ejemplo, relaciones sociales, por ejemplo, la informática, van introduciendo innovaciones que nosotros debemos asimilar. Esto se planteó en una charla que vos y yo tuvimos delante de gente, incluso, pero yo digo, cuando yo te dije, yo dudo
Por eso dije, no sé si estoy tan seguro, no es que quise decir no sé, por supuesto que decía que la unanimidad, pero en mi criterio debemos tener creatividad para imaginar cuestiones, no para contravenir la Héctor, ley. yo coincido. Bueno, ahora me Si me permiten, ahora muchachos, me alegro para más. pasar en blanco esta primera parte. A ver, para que la gente, bueno, la audiencia, gente por lo menos la audiencia que, Sí, la que- gente que no está comprende. tan ilustrada en estas cuestiones como ustedes Claro. dos, pueda entender esta situación. Como requisitos indispensables, creo que esta sería una de las conclusiones a las que llegamos, la conversión siempre es posible, lo que se dice ontológicamente, es decir, conforme las pautas que suministramos en esta información que hemos dado, es decir, de ser posible en cuanto a la entidad, y también tratándose de cosas comunes, ya sea por su inclusión en el reglamento como tales, o por encuadrar estas en la enumeración legal o por lo dispuesto en el artículo 2040 también, en el primer párrafo, donde se necesitará la resolución de los copropietarios para decidir la desafectación de tal carácter, es decir, de común a privativa. Cuando hay algo distinto, que es cuando el reglamento viene dado, quiero decir, en la confección del primer reglamento este problema no existe, porque existe una decisión de excluir algunos de los bienes precisamente enumerados por las normas como comunes y asignarles otro carácter en el propio reglamento, cuando se constituye el consorcio, es decir, el otorgamiento del reglamento de propiedad horizontal. Ahí la unanimidad siempre está asegurada, ¿no es cierto? Precisamente porque hay una adhesión. Inclusive, del perdón que te corto No, por favor. un segundito. Sí. Me ha tocado ver reglamentos donde, por ejemplo, establecen la posibilidad de modificación de las unidades funcionales de los últimos pisos, y hay una especie de poder especial otorgado por todos los propietarios para que pueda efectuarse esa modificación sin necesidad, por supuesto, de luego requerir la anuencia, dada esa característica de poder especial abierto, vamos a decir, ¿no? Correcto. Hay otra parte, pero que la vamos a tratar en la segunda parte del programa, bien valga la redundancia, con nuestro invitado, que es que además de esto, que le vamos a consultar a ver si alguna de las cosas de las que dijimos tenemos razón o no, porque en verdad nuestro invitado es el que sabe mucho, que es la relación con la prescripción, ¿no? La prescripción adquisitiva, la llamada usucapión, Así es. de las partes comunes o los sectores comunes, si es posible dentro de la propiedad horizontal. Pero bueno, eso lo vemos ya en la segunda parte del programa. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @Foro de Abogados PH. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. Si quieres volver a casa, te estaré esperando con café en la mesa y una flor celeste bajo de la almohada. Sueño con tus ojos lentos, con tus pies desnudos y mis chistes tiernos sobre tu sonrisa y sobre cada beso. Na, 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 na. Sos todo tan dulce que si quieres volver a casa pintaré los techos con azúcar rosa y chocolate blanco.
con tu aliento tocarás el timbre y guardarás la mano dentro del bolsillo tibio de tu saco. Me prometes abrazarme si sonrío mucho como a vos te gusta y hablo como nena entre beso y beso. Na, 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 na. Si quieres volver a casa, pintaré los techos con azúcar rosa y chocolate blanco. Si quieres volver a casa, te estaré esperando con café en la mesa y una flor celeste bajo de la almohada. Flor celeste de la almohada. Muy bien, seguimos en segunda convocatoria al programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Escuchábamos, gracias a las manos maestras de Ricardo Piñero, a María José Cantilo en su tema Flor Celeste bajo de la almohada. Es un disco, un tema que fue grabado dentro de un disco en el año 84 en Del Cielito Records. Esto en verdad es un homenaje a María José, que hace un par de días nos dejó. Pero bueno, María José Cantilo, que nació el 5 de julio del año 53, fue una cantautora de rock argentina, por supuesto todas las conocemos, considerada una de las pioneras del rock nacional. Bueno, le mandamos aquí un homenaje póstumo, un cariño grande y vuela alto María José. Muy bien, seguimos entonces aquí en segunda convocatoria. La entrevista en segunda convocatoria. Bueno, amigos, compañeros, estamos en esta segunda parte del programa para tener una entrevista también de alto vuelo, porque nos va a acompañar el doctor Juan José Guardiola, que es juez de la Cámara Civil y Comercial de Junín desde el año 2002, asesor académico del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires y también es profesor titular ordinario de Derechos Reales, Registrales Intelectuales en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y en UNOVA, que es la Universidad Nacional del Noreste de la Provincia de Buenos Aires, perdón, del Noroeste. Doctor Guardiola, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto compartir estos minutos de charla con ustedes en esta radio que casualmente hoy estaba mirando en la grilla. Uh-huh. Está un antiguo compañero cuando nos desempeñábamos como secretarios en Lomas de Zamora, el doctor Tori Hassane, uh-huh, que está de Francisco Tori Hassane, así que aprovecho para dejarle un saludo que sé que también está en el día de hoy, creo que en horario de la noche. Muy bien, doctor. Bueno, excelente coincidencia. Doctor, no sé si nos habrá escuchado, pero usted sabe que hoy vamos a tratar esta cuestión de la conversión de partes, sectores comunes del consorcio en privativos. ¿Cuál es su opinión al respecto, su experiencia profesional y en la adjudicatura con relación a este tema? Bueno, primero antes de dedicarnos tanto a la conversión como a la usucapión de partes privativas en comunes o viceversa, es importante señalar que la reforma al Código Civil, desde que estamos en el año 2015 con el nuevo Código Civil y Comercial, le ha dado personalidad al consorcio como tal, es decir, que puede, según el artículo 141 y 2044, y en coincidencia con las disposiciones que tiene el 2056, inciso C e inciso I, ser titular de unidades funcionales. Es decir, esto es un paso importante en este sentido y que también tiene que ver en cuanto a la posibilidad de conversión, por cuanto puede también verificarse a favor del consorcio.
Sabemos que el derecho real de propiedad horizontal recae sobre un inmueble dividido jurídicamente en partes privativas y en partes comunes, como lo determina el 2037 del Código Civil y Comercial, y que esto delimita la extensión de facultades sobre cada una de esas partes comunes o privativas, y cuya alteración, ya sea la conversión de partes comunes en privativas o de privativas en comunes, implica en la mayoría de los casos una reforma del reglamento de copropiedad en cuanto al objeto, y por ende una modificación del derecho del cual es titular. Si bien es cierto que al incorporarse una mayor superficie a los espacios comunes de cada uno de los propietarios individuales de cada una de las unidades funcionales, van a tener un porcentual más alto, es decir, una mayor participación en los bienes comunes, es probable que también se incrementen los gastos de mantenimiento, de conservación, que deberán ser soportados por los integrantes del consorcio. De allí que algunas opiniones consideran que, aunque se trate de la conversión, que obviamente tiene que ser decidida para que pase a ser común por el titular de esa unidad privativa, ya sea en su totalidad o una parte de ella, para que pase a ser común, obviamente hace falta la conformidad de ese titular, pero algunos consideraron, por ejemplo, la opinión de Gurfinkel de Wendy, considera que es necesario la unanimidad, precisamente, aunque sea título gratuito, aunque se lo ceda, porque va a aumentarse o incrementarse los gastos. Contrariamente a esta opinión, yo participo de la opinión de Elena Hayton en cuanto a que si es un beneficio, esto sería nada más que una carga secundaria, así que no haría falta la unanimidad, sino que simplemente va a tener que adoptarse esta decisión de acuerdo a las mayorías necesarias para reformar el reglamento. Si se quiere convertir, por supuesto, una parte común en privativa, es decir, la situación inversa, acá sí va a hacer falta, obviamente, la unanimidad de los propietarios, y que, consecuentemente, si se convierte en privativa, va a hacer falta la modificación, en todo caso, del plano de subdivisión del edificio y la reforma del reglamento de propiedad. Por supuesto que en el caso de la conversión de partes comunes en partes privativas, solo serán posibles en tanto y en cuanto se trate de un sector común no indispensable para el uso de todos los propietarios, y si es que se trata de una creación de una nueva unidad funcional, que ésta reúna las condiciones de independencia funcional que exige el artículo 2037 del Código Civil y Comercial. No sé si con esto le respondo la pregunta. Obviamente sí, todas estas disposiciones, todas estas decisiones van a tener que, para que tengan una vocación registral y teniendo en cuenta también el criterio de accesoriedad que la materia rige, ser volcadas notarialmente en una escritura pública. Sí, correcto, muy claro, doctor. Lo voy a dejar con el doctor Gustavo Griffi, que le va a hacer una consulta. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Todo gusto. Buenas noches, doctor. Buenas ¿Cómo está noches. usted? No sé si tuvo la oportunidad de escuchar en la primera parte del programa que pusimos el ejemplo de, por ejemplo, una subasta sobre una unidad funcional, y que el consorcio eventualmente evaluara la posibilidad como acreedor en ese juicio de cobro de expensas de compensar el crédito e incorporarlo, justamente basado en el hecho que con el Código Civil del 2015 tiene personería jurídica propia. Si esto eventualmente se planteara en su juzgado, ¿cómo estima usted? Sin lugar a dudas, me adelanto, no le dejo completar la respuesta, la pregunta, porque esto ya se había planteado con anterioridad a la reforma del Código Civil, y ya la doctrina mayoritaria, incluso quienes no aceptaban o tenían una visión de una especialidad
en cuanto a la capacidad del consorcio, como por ejemplo la doctora que cité recientemente, Gurfinkel de Wendy, o Elena Hayton, o Vinasa, ya venían aceptando la posibilidad, incluso excepcional en esta medida. Para mí, hoy, con la plena capacidad solamente limitada por el objeto que atiende a la propiedad horizontal por parte del consorcio, reconocida como tal, como persona jurídica según el 141, no veo ningún inconveniente para que adquiera esa unidad que normalmente se llega a esa medida de la subasta judicial por deuda de expensas y compense el crédito respectivo. Es más, es muy importante que el adquirente como tal sea el consorcio, y esto es lo más importante, y no tenga que recurrirse como antes a la figura de todos los copropietarios, en tanto y en cuanto de esta manera no va a haber modificación del reglamento, y por otra parte va a facilitar la posterior enajenación de esa unidad funcional adquirida en subasta, porque normalmente esta es la finalidad que tiene en la compensación del crédito. Clarísimo, doctor. Me resta una cuestión. Usted hizo mención a la prescripción adquisitiva, es decir, a la usucapión dentro de las partes comunes del consorcio. No solamente la doctrina, la jurisprudencia en este sentido, ¿cómo ha tomado esta cuestión? ¿Ha hecho lugar? Bueno, yo considero que acá, como en otros temas de propiedad horizontal, bueno, ustedes son especialistas, no hace falta que se lo diga, por ejemplo, en la concursabilidad del consorcio, en las deudas o el régimen de obligaciones que se puede dar, cuál es la responsabilidad de los consorcistas, el código se ha quedado en una zona gris. Sabemos que el tema de la prescripción, ya sea de las partes comunes por parte de los propietarios de las unidades funcionales o a la inversa por parte del consorcio de unidades privativas, ha sido un tema que está íntimamente vinculado con los artículos 2051 a 2053 en cuanto a la incorporación de mejoras. La jurisprudencia ha sido muy variable en este sentido. Por ejemplo, se había dicho ya por el año, fíjense, estaba la Cámara Nacional Especial Civil y Comercial en el año 86, que frente al unánime o tácito consentimiento por parte de los copropietarios hacían perder el derecho al reclamo a la demolición de las obras realizadas en partes comunes, y que posibilitaba, según la tendencia que también endoctrinariamente es mayoritaria, adquirir por prescripción esa parte. Pero también vemos otra jurisprudencia y parte importante de la doctrina, como por ejemplo Gabriel Ventura y otro también eximio cordobés como es Gabriel Fuster, que sí, incluso hoy, después de la reforma del Código, se oponen precisamente en base al artículo 2040, que dice que sobre las cosas y partes comunes ningún propietario puede alegar derecho exclusivo, sin perjuicio de la afectación exclusiva a una o varias unidades funcionales, es decir, las partes comunes de uso exclusivo, como a veces se dan en jardines y azoteas, etcétera. Sin embargo, ellos son aún hoy reticentes y consideran que esto es un acto de mera tolerancia que no habilita a la posesión animus domini como para la adquisición de esa parte común. Es más, sabemos que ha habido situaciones en las cuales la jurisprudencia o un famoso fallo, consorcio propietario Salvear 1385 contra Salinas, fíjense, 10 años después que el otro que mencionaba, donde Kipper decía que las transgresiones a la norma de la ley de propiedad horizontal y al reglamento pueden ser soportadas en miras a la buena vecindad, pero de ello no puede concluirse en que esa complacencia importe la pérdida de un derecho expresamente consagrado si no hay un texto legal y se trata de actos de mera tolerancia que no pueden fundar la adquisición de un derecho real sobre el sector común por prescripción adquisitiva. Es decir, la jurisprudencia acá
ha sido muy de acuerdo a los casos concretos. Podríamos enumerar algunos fallos en este sentido, donde, por ejemplo, se habilitó una situación en la cual la prescripción por parte del consorcio de un edificio, de una unidad de portería que tiene un comentario de Gabás en el sentido favorable y de Gurfinkel de Wendy en sentido contrario, o por ejemplo una utilización en el caso de un fallo de la Sala I del año 2004 en Fangaté contra Consorcio Propietarios Corrientes, de Propietario de Corrientes 1628, en el cual rechazó una acción de reivindicación intentada por el propietario de la unidad funcional contra el consorcio de propietarios del edificio, porque esos metros, que si bien pertenecían según el reglamento y el plano en propiedad exclusiva de uno de los consorcistas, había sido utilizado para baulera, y sin embargo el fallo de Cámara, que es muy correcto, dice que esta situación ha sido adquirida porque ha tenido un uso común, que ha tenido la posesión todos los consorcistas, pero con una salvedad: le obliga a devolver, cosa correcta, a pesar de que no había sido reclamado, lo que el consorcio le había cobrado en expensas en función por el porcentual durante esos años. Es decir, la casuística acá es muy variada. Por supuesto que incluso para la adquisición por prescripción adquisitiva de alguna unidad funcional hay que darse determinados requisitos, que las unidades jamás puede resultar una nueva unidad funcional de esta prescripción adquisitiva. Por ejemplo, me acuerdo un caso en el cual uno de los consorcistas había edificado sobre la azotea 2 unidades funcionales toleradas por todos los consorcistas de los propietarios de las unidades funcionales de la planta baja, y correctamente le dijo la Cámara que no era prescribible, porque esto lo que estaría prescribiendo no es ni siquiera una cosa, sino el derecho sobre elevar. Correctísimo. No sé si le he respondido más o menos la pregunta. Por supuesto, doctor, ha sido más que claro y explícito. Doctor, lo dejo con el doctor Breckman, que en breve trazo lo quiere saludar. Sí, doctor, quería tener el gusto de saludarle, agradecerle su intervención. Simplemente por una cuestión de tiempo ya no voy a formular nada más que una pregunta particular, doctor. Con todo gusto. Gracias. ¿Algún parentesco con un ex magistrado del fuero laboral? Miguel Guardiola, sí, se está refiriendo, profesor de Derecho Romano. Sí, señor, es un pariente remoto de mi abuelo. Yo en realidad vengo de una familia bastante dedicada a los derechos reales, porque mi abuelo era escribano, Eliseo Guardiola, que fue uno de los primeros, la tesis de él es sobre propiedad horizontal, de hace mucho tiempo, y bueno, siempre hemos estado vinculados a la actividad en derechos reales, y eso parece que corre por la sangre, ¿no es cierto? Corre por la sangre. Yo tuve el gusto, lo conocí en la Universidad de Belgrano y también en el ejercicio profesional en su juzgado. Doctor, realmente un gusto, agradecido por su intervención. A su disposición, y saludos al doctor Jorge Resqui Pizarro. Está al y a lado todos mío, lo va a ustedes. saludar ya mismo. Doctor Juan José Guardiola, encantadísimo de haberlo escuchado, una verdadera clase magistral. Seguramente lo convocaremos, si usted nos permite, en otra oportunidad por otro tema relacionado con la propiedad horizontal y los conjuntos inmobiliarios. Un gusto, que pase buena noche. Quiera. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook,
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, en Twitter @Foro de Abogados PH y en Instagram Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria. Muy bien, seguimos aquí en segunda convocatoria al programa de la Propiedad Horizontal, la sección que más le gusta al doctor Griffi, que es el consultorio, la mini maratón. ¿Y por qué lo mirás al doctor Breckman cuando decís la sección que más le gusta al doctor? Porque no tengo puestos los anteojos, por eso entonces los confundo. Él busca la complicidad, una vez tuya, una vez mía. Bueno, a ver, muchachos. Recibimos 2 preguntas en el momento. Vamos, a ver, empecemos tenemos con un eso. montón, pero vamos con las preguntas de hoy. Bueno, la primera es de Marcelo de la Paternal. La entendí yo personalmente en el teléfono, en el interregno, y en verdad no me quedó muy claro, pero tiene que ver con estas cuestiones de las partes comunes y las partes privativas. Él nos decía que había galerías en su consorcio, galerías semicubiertas, que según su entender, en todo caso, si no, nos envía un correo electrónico, se comunica nuevamente Marcelo de la Paternal para aclarar que esas galerías semicubiertas siempre deberían ser partes comunes, sin embargo estaban afectadas al uso de unidades funcionales. ¿Ustedes qué opinan? Galerías semicubiertas, no quedó muy claro esto, tampoco tuve mucho más tiempo de poder ahondar. Probablemente sería útil saber, a ver, por lo que hablaban. Mira, hagamos una cosa, le pedimos a Marcelo que por los medios de contacto que ya seguramente conocerá, que los tiene, nos aclare. Pedile, Héctor, ¿qué querés lo que te aclare? ¿Qué querés lo que... Funcionalidad. A mí lo que me interesa el uso, siempre es el uso. ¿A qué está destinado? Para mí es clave. Para mí es clave acceder al reglamento de copropiedad. Ya, siempre es clave. Bueno, sí, estamos avanzando. Y saber si ese carácter de semicubierta fue originaria del consorcio o no. Debe haber venido construido. Ya no sabemos. No, es cierto, no lo sabemos. No sabemos. Por eso me planteo de qué funcionalidad estamos hablando. Vamos a pedirle, nos está escuchando seguramente Marcelo, le agradecemos el contacto hoy, pero bueno, fue justo en el intermedio del programa y se complica para poder analizar con mayor certeza. Sí, nos envió otro mensaje que lo recibió Ricardo Piñero, nuestro hombre de los controles, y hombre orquesta además, ¿no es cierto? Que nos dice Benito de Boedo: en el edificio donde vive el portero, claro, me imagino que en la unidad donde vive el portero, hace un año que padece problemas renales, el encargado, me imagino, con internaciones y diálisis. La pregunta es si se lo puede jubilar por enfermedad inculpable. No, bueno, a ver, se puede jubilar, eventualmente está la jubilación por discapacidad, ¿no? En el caso de que el problema que él tuviera le impide continuar con sus yo creo que ahí sí. Sus funciones laborales. 212 del contrato de trabajo. Vamos a recordar que el máximo es de un año. ¿Sí? De la licencia por enfermedad, y que después hay un año de guardia de puesto. Si no está en condiciones luego de retomar su función laboral, bueno, ahí habrá que determinar el grado de incapacidad, y ese grado de incapacidad, por supuesto que tiene que ser indemnizable por el consorcio, ¿no? Sí, esto no es gratuito. No, por supuesto que sí. Pero bueno, ahí lo que me parece que es clave como primer medida, yo tuve una consulta muy, muy similar, pero vinculado al tema de varices, recibida durante esta semana. Inclusive había una discusión entre lo que era el sindicato, el SUTER y la RT, es decir, discutían si tenía carácter de inculpable o si tenía carácter de enfermedad laboral, y lo que yo le aconsejé en ese caso al administrador era que efectuara una consulta de medicina laboral propia, para tener un dictamen médico que un poco lo orientara, primero, claro, sobre el origen, sobre la eventual consecuencia, si tenía carácter laborativo o no, y si esto le generaba algún tipo de incapacidad. Pero suele ser importante en claro, pero bueno, primero necesitamos un dictamen médico, luego necesitamos un buen análisis legal, ¿no?, sobre la situación basada en función del informe médico, y ahí se podrá determinar si eventualmente corresponde que se lo jubile por discapacidad.
Sería interesante saber, que es un dato que no tenemos, cuál es la edad que tiene, ¿no? Cuál sería la edad actual que tiene, para ver qué tan cerca está también de la edad jubilatoria común. Muy bien. Bueno, vamos un poco más rápido ahora. Apreciados abogados del foro, me permito preguntarles lo siguiente. En mi consorcio, el administrador acaba de despedir al ayudante del encargado por roturas presuntamente intencionales que provocó en la sala de máquinas del edificio. El empleado rechazó el motivo del despido y reclama la indemnización. Ahora el administrador llamó a una asamblea para tratar el tema. ¿Esto es legal? Si los argumentos que esgrimió el administrador no nos convencen, o las pruebas son insuficientes o no existen, ¿podemos retrotraer la situación? Estamos muy preocupados, dado que los gastos en el edificio aumentan permanentemente, y si tuviésemos que pagar, seguramente habría muchos consorcistas que no están en condiciones económicas de hacerlo. Nos agradece anticipadamente por la respuesta y nos dice que nos escuchará con atención Sabrina de Victoria. Tiene varias partes, estamos medio corridos por el tiempo. Tenemos que ser puntuales, porque si no nos cortan como el otro día. Desde el nuevo Código Civil tenemos que recordar que estas decisiones ya no son unilaterales y solamente a cargo del administrador, sino que la asamblea, y acá hay una contradicción, parecería que fue al revés. Que el administrador después, por lo menos así la entendí yo, muchachos, sí. La pregunta parece que después llama a una asamblea. Ahí hay una omisión del me parece que hay una omisión por tu parte, Héctor. Acá la señora habla de que hubo roturas presuntamente intencionales que provocó. No, esta es la razón del despido. No, es la razón del despido, pero sin la asamblea, para mí la asamblea debe tener conocimiento de esto previamente. Si vos me decís que el administrador, hay un caso, espera, quizás hay una situación de urgencia que le impide al administrador. No es solamente una situación de urgencia. Perdón. Hay una situación disculpame, acá, y esa falta, a ver, el tema de la falta eventualmente de la asamblea es un tema interno del consorcio que es inoponible al trabajador. Por eso entonces, está claro. Acá lo que le interesa, digamos, a Sabrina, que es la que hace la pregunta, es ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, después el consorcio tendrá que evaluar si el administrador no se excedió en su exactamente, ahí actuó bien o no. ¿Ustedes creen que el administrador perdió la capacidad la facultad de poder contratar y de despedir? Una facultad yo entiendo que sí. Yo creo que sí, desde el punto de vista de que tiene previamente que solicitar la autorización de la asamblea. Esa es la conformidad. Ahora, si vos previamente no, necesita la conformidad. La conformidad, y la conformidad va a ser previa a que lo haga. No, puede ser en un caso de urgencia, en un caso de fragancia, en un caso ratificación. Vos querés decir una ratificación. Correcto. Pero yo lo que voy es a esto. Hay un requisito que te pone la ley desde el momento del código. Y el código dice que ahora, para poder despedir personal, necesitas la conformidad de la asamblea. Si vos no la tenés, estás actuando. Si no la tenés, puede haber retractación, no tenemos que ir. Puede haber retractación. Sí, podría haber retractación, pero tiene que ser. ¿Vas a hablar vos? Perdón. No te pelees. Se pelean desde el principio, ¿eh? Esto es un Boca River. Dale que no tenemos que ir. Dale. Puede haber retractación, pero tiene que ser conformidad de ambas partes y homologada por el Ministerio de Trabajo. Porque si no, ¿qué pasa? Hay que pagar el despido. La indemnización. Doctor Griffi, ¿cómo se comunican durante la semana los oyentes? Recordamos rápidamente entonces los medios del contacto. Tenemos nuestra página web www.forodeabogadosph.com.ar, nuestro mail forodeabogadosph@gmail.com, Facebook Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal y en Twitter e Instagram @forodeabogadosph. Muy bien, doctor Breckman. Buena semana para todos. Feliz cumpleaños al foro, a ustedes integrantes y a los dos restantes amigos. A la audiencia, muy buena semana y por muchos años más en el aire. Ojalá que sí sea así, nos siguen arrancando acá en un saludo FM grande Amadeus. A los oyentes y un abrazo a mi amigo el doctor Héctor Breckman. No se peleen más, viejo, por favor. No es pelea, son clásicos. Muy bien, nos despedimos de toda la audiencia, los saludamos a Ricardo Piñero en los controles, le agradecemos por supuesto toda su amabilidad y todo su buen hacer. No rompa nada, doctor Griffi, antes de irnos. Entonces, nos vamos hasta la semana que viene. Precisamente el miércoles a las 19, cuando digamos que aquí comienza, segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Hasta entonces.
in my way. You are the one thing 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 in my way. Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1. Si circula en auto, antes de cambiar de